Hola, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a dar la apertura oficial y el inicio de este tercer webinar, el cual tratará del papel de las autoridades ambientales. Quiero recordarles cuáles serán la forma o la dinámica que vamos a tener, ¿no? Les recuerdo que por favor silenciemos nuestros micrófonos, ¿no? Tengamos apagadas nuestras cámaras o nuestras cámaras estén en off para mejorar la rapidez de la conexión, que todos tengamos nuestro chat habilitado para hacer la sesión de preguntas, ¿no? Y al finalizar, al pedir la palabra, realizarlas a través del moderador. En estos momentos te doy la palabra, Gustavo. Gustavo será nuestro moderador el día de hoy y vamos a dar inicio a este tercer webinar enmarcado dentro del curso de gestión de riesgo de desastres para autoridades ambientales Colombia. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, en nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este tercer webinar temático que se realiza en el marco del curso de gestión de riesgos de desastres para autoridades ambientales en Colombia. En esta oportunidad, como ya lo señalamos hace un momento, vamos a abordar la evolución de la incorporación de la gestión del riesgo, los planes de desarrollo y del papel del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, en dichos instrumentos de planificación. Y para ello vamos a contar con la participación de Carolina Díaz, del Departamento Nacional de Planeación, y de Ricardo Lozano, director de la Fundación People and Earth. Para la presentación de los expertos vamos a destinar 20 minutos y vamos a cerrar con una sesión de preguntas que entre el equipo técnico de PNUD y yo vamos a intentar moderar. Les agradecemos a todos y todas su participación y estamos muy seguros de que con estos ejercicios seguimos contribuyendo al fortalecimiento de estas capacidades institucionales y seguimos debatiendo los temas que dentro del aula virtual hemos venido trabajando alrededor del papel de las autoridades, las discusiones sobre temas de armonización y, por supuesto, la discusión asociada a los instrumentos de planeación. Agradecemos a ambos expertos por la participación, por dedicarnos estos minutos para plantear ante diferentes autoridades ambientales la importancia del papel que tienen las autoridades ambientales en la gestión de riesgos de desastres. Y le recordamos a los y las asistentes que vamos a llevar a cabo otro webinar, un último webinar en la última unidad del curso, asociado con herramientas metodológicas y sistemas de información. De manera tal que, sin más preámbulo, vamos a dar entrada a la doctora Carolina Díaz Giraldo, del Departamento Nacional de Planeación. Carolina Díaz Giraldo es administradora ambiental con maestría en Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 6 meses asumió el cargo de coordinadora de gestión del riesgo de desastres en el Departamento Nacional de Planeación. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y gestión ambiental, y ha trabajado con diferentes organismos de cooperación internacional y de ayuda multilateral como el Banco Mundial, la Unión Europea y con entidades del gobierno del nivel nacional, regional y local en Colombia y en otros países de América Latina y el Caribe. Carolina, bienvenida. Yo voy a tener a mi cargo pasar las diapositivas que tú me plantees, entonces para lo cual te voy a pedir que me estés informando en el momento que requieras pasar una siguiente diapositiva. Bienvenidos y bienvenidas todas. Carolina, tienes tú el micrófono para empezar este tercer webinar. Hola, buenas noches para todos. Antes de comenzar quisiera reiterar las gracias al Programa de las Naciones Unidas, igualmente al Ministerio de Ambiente, por esta oportunidad de hacer esta presentación. Y pues bueno, la idea sobre todo, y obviamente pues teniendo participantes con tanta trayectoria en el tema, es plantear un contexto de los retos que tenemos en este momento frente a los diferentes cambios institucionales que viene afrontando el país, sobre todo en los últimos 5 años, pero sobre todo tener la oportunidad de incentivar la discusión y de poder conocer también cuál es la perspectiva y digamos esa visión de corto y mediano plazo que se tiene desde las mismas corporaciones autónomas regionales. No sé si es posible, yo puedo también pasar las diapositivas para que sea más fácil manejarlo.
Como quieras, no sé si de pronto Oscar o alguien nos puede ayudar con ese tema o solo el rol de presentador lo tengo yo. Por favor, ¿me aclaran? Claro que sí, Gustavo. En estos momentos Carolina puede hacer, puede pasar la presentación sin ningún inconveniente, tiene el rol de moderador y ya está asignado como moderadora. Ok, entonces lo hago. Perfecto, Carolina. Ok, listo. Bien, esta presentación la he titulado como Gestión del riesgo de desastres en la gestión pública y cuáles son los retos que nosotros tenemos para el proceso de desarrollo. Básicamente lo que quisiera abordar durante este tiempo son 5 grandes secciones. La primera, un contexto del riesgo y desastres en el ámbito del desarrollo. Segundo, sobre las plataformas normativas institucionales para la gestión del riesgo y el reto que tenemos frente a esa articulación. Unos antecedentes y digamos un contexto sobre las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad que tenemos actualmente para el país. Una cuarta sección sobre el tema de los avances y los desafíos. Y digamos finalmente unas recomendaciones que espero que nos permitan como incentivar esa discusión. Entonces comencemos con esta primera sección. Nosotros sabemos que más o menos desde la década de los 80 ha habido un incremento tanto de la población como de los bienes en zonas expuestas a cualquier tipo de fenómeno. Y obviamente pues ese incremento de población y de bienes es la principal causa que nosotros tenemos frente al aumento de las pérdidas asociadas con eventos desastrosos. Hay información estadística que nos está diciendo que entre 1980 y el 2012, más o menos las pérdidas alcanzan a 3.8 trillones de dólares. Ustedes aquí en el gráfico pueden ver que el total de todas esas pérdidas, tanto digamos en número de eventos como en pérdidas económicas, están asociadas principalmente a los fenómenos hidrometeorológicos. Entonces el 87% de todos esos eventos de desastres a nivel del mundo se asocian a fenómenos hidrometeorológicos. Y cuando vemos esos mismos eventos en términos de las pérdidas, nos vamos a dar cuenta que el 74% de esos también están asociados a eventos hidrometeorológicos. Si asociamos esto por el tipo de muertes, vamos a tener que el 61% de esas muertes están asociadas a este tipo de fenómenos. ¿Qué es entonces lo que está ocurriendo o el reto al que se están enfrentando los países? Y es que en la medida que se tengan mejores habilidades para manejar este impacto creciente de los desastres, pues obviamente se van a tener unas implicaciones en cada una de las agendas del desarrollo. Yo quise traer este gráfico donde podemos ver las aglomeraciones urbanas expuestas tanto a fenómenos como los ciclones y los terremotos, con un comparativo entre lo que es el año 2000 y el año 2050. Aquí podemos ver la población expuesta a ciclones en el color oscuro, azul oscuro está la proyección a 2050, en el claro está el 2010, y la población expuesta a terremotos al 2050 y la población que tenemos expuesta a este fenómeno para el 2000. Ustedes pueden ver entonces cómo vamos teniendo estos incrementos y en total lo que nos está diciendo es que vamos a pasar de unos 650 millones de personas expuestas a ciclones y terremotos a 1.5 billones de personas. Digamos que esto y las implicaciones que tiene para cada uno de los países y los retos que debe asumir, pues es una cosa que es importante. Ahora, incluso estos cálculos están hechos sin considerar escenarios muy críticos de cambio climático. Más o menos nos están diciendo que las pérdidas en términos económicos se van a triplicar a lo que tenemos actualmente. Lo que ocurre entonces con esto es que los desastres evidentemente se vuelven un desafío para el desarrollo, pero sobre todo para los países de ingresos bajos y medios, ingresos medios, digamos como Colombia, que entra en la categoría de medio, medio alto. Sobre todo por 3 tipos de situaciones. El mayor número de víctimas mortales por los desastres se van a seguir concentrando en los países de bajos ingresos. Pero los mayores impactos, tanto en términos de daños como en pérdidas económicas, como un promedio del PIB, se va a concentrar en los ingresos medios, que es finalmente lo que va a pasar a razón de esas pérdidas recurrentes en el PIB. Y es que vamos a comenzar a ver
de una manera mucho más contundente las implicaciones que se tienen sobre los niveles de empleo y sobre todo sobre el incremento de la exacerbación que tenemos en los indicadores de pobreza. Nosotros, digamos que siempre hemos dicho y lo reconocemos en otro tipo de espacios, que Colombia ha sido pionera a nivel de América Latina en el desarrollo de una visión más integral frente a la gestión del riesgo de desastres. Cuando nosotros analizamos los registros de los desastres y las pérdidas para cada una de las décadas, nos vamos a dar cuenta inicialmente que tenemos un incremento en el número de los registros. Sin embargo, ese dato que nosotros tenemos sobre las pérdidas de vida hay que reconocer que está disminuyendo. Digamos que eso es un punto importante porque además es uno de los compromisos que tiene Colombia, tanto a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible como a nivel de la agenda Sendai. Sin embargo, cuando nosotros vemos esos registros frente a las pérdidas asociadas tanto a viviendas destruidas como a viviendas afectadas y digamos los medios en subsistencia, lo que nos vamos a dar cuenta es que ese tipo de pérdidas está aumentando. En total, vamos a tener entre 1970 y el 2015 que en Colombia han ocurrido alrededor de 33.000 eventos desastrosos. Y cuando nosotros vemos por tipo de evento, nos vamos a dar cuenta que el 85% de esos eventos corresponden nuevamente a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. Digamos que esto también reitera lo que está ocurriendo con esa tendencia a nivel mundial, y por eso es que siempre decimos pues, que Colombia es un país vulnerable ante ese tipo de situaciones. Ahora, ustedes pueden ver en el gráfico que hay un incremento, una tendencia marcada a partir del año 2000. Lo primero que hay que explicar es que pues obviamente eso también está relacionado con la disponibilidad y la calidad en las fuentes de información. Obviamente se ha incrementado la manera como se está haciendo el reporte y pues en este momento los medios virtuales pues también facilita que se pueda disponer de esa información, pero pues el hecho de que haya un incremento tan grande, digamos que lo único que encontramos razonable es precisamente ese aumento de la población y de los bienes expuestos y de esas condiciones de vulnerabilidad pues que están haciendo que el número de desastres aumente. Ahora, cuando nosotros vemos estas estadísticas, digamos, en términos económicos, hasta antes de la ocurrencia del fenómeno de la Niña, vamos a tener que las pérdidas asociadas a eventos desastrosos alcanzaron 7.100 millones de dólares. Es decir, un promedio anual de 177 millones de dólares para el país. Y este cálculo está hecho únicamente para el sector vivienda. Hago la mención porque entonces en ese caso el impacto económico o el cálculo sigue siendo un cálculo muy conservador, y obviamente en términos de las finanzas públicas pues sabemos que son inversiones que se hubieran podido dedicar a otras líneas financieras de desarrollo social o de desarrollo económico. Pero entonces miremos un poco con detalle de dónde es que están saliendo esos 7.100 millones de dólares. Ahora, viendo los registros de pérdidas históricas, tenemos que en el país desde 1970 hasta acá han ocurrido 7 grandes eventos desastrosos. Es decir, tenemos 4 terremotos, el de Popayán, Atrato Medio, el del Páez, obviamente el terremoto del eje cafetero, y 2 fenómenos del Niño, un fenómeno del Niño en el 97 y pues el último fenómeno de la Niña en el 2010, considerados como grandes eventos desastrosos. Si hacemos el cálculo de las pérdidas que han generado estos desastres, nos va a dar un poco más de 2.000 millones de dólares. Entonces pasemos a ver los otros desastres, esos que llamamos desastres intermedios y pequeños. ¿Por qué? Porque en términos, solamente haciendo el cálculo de la pérdida de vivienda, nos va a dar que en total han dejado más de 5.000 millones de dólares. A lo que quiero llegar es que a veces, digamos, tenemos esa tendencia a pensar que son esos grandes desastres los que más están impactando en términos del desarrollo. Pero cuando hacemos los cálculos y vemos las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que son esos desastres pequeños e intermedios los que ocasionan pérdidas incluso por un 250% más que los que están generando esos grandes desastres. Ahora, si vemos esas pérdidas asociadas al tipo de fenómenos, y como lo mencionábamos anteriormente,
nos vamos a dar cuenta que en términos de las viviendas destruidas y afectadas, pues son nuevamente los fenómenos hidrometeorológicos los que están marcando la tendencia versus esos fenómenos geológicos. Tengo que hacer la aclaración que dentro de estas estadísticas, digamos, excluimos a el fenómeno, la avalancha del Ruiz, pues porque obviamente, digamos, tendría una proporción que superaría estos cálculos de pérdidas que estamos aquí presentando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces en el 2010-2011 con el fenómeno de la Niña? En términos de pérdidas es el desastre que más ha impactado al país, es decir, las pérdidas alcanzaron 2% del PIB nacional, se calculan en 11.2 billones de pesos, y como ustedes bien recuerdan, pues se afectó casi la totalidad del país, el 96% de los municipios reportaron algún tipo de afectación y cerca de los 4 millones de damnificados. Cuando nosotros analizamos estas pérdidas y daños, pues vamos a ver que se concentraron principalmente en el sector vivienda, seguido de transporte, particularmente por el impacto en el sector vial, seguido del tema de la infraestructura social. Finalmente, esto lo que va a hacer es ponernos otra vez ante ese escenario, que hay un aumento de las condiciones de riesgo, pero sobre todo que el país, a pesar de su trayectoria, pues digamos que sigue teniendo vacíos frente a las estrategias de cómo estamos implementando nuestra política de gestión del riesgo de desastres. Si bien no tenemos un cálculo hasta el momento para todo lo que fue el fenómeno del Niño 2014-2016, pues creo que sí es importante traerlo a colación, particularmente por las afectaciones que se presentaron, tanto por desabastecimiento de agua como por racionamiento de agua. 21 departamentos tuvieron problemas de desabastecimiento, particularmente los departamentos de Boyacá, Magdalena, Santander y La Guajira, mientras el tema de la afectación por racionamiento se concentró particularmente en Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Santander. Y obviamente, como ustedes bien conocen, trabajando desde las corporaciones autónomas, el tema de los incendios de la cobertura vegetal, pues que alcanzó a afectar más de 230.000 hectáreas, particularmente viendo afectaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, seguidos de Tolima y Santander. Digamos que entonces eso ha sido como el inventario de lo que ha ocurrido hasta ahora en términos del impacto de los desastres. Pasemos un poco a ver lo que han sido las plataformas normativas e institucionales para la gestión del riesgo. Nosotros podemos decir que una política moderna de gestión del riesgo pues debe formularse de una manera que integre 5 pilares, si lo queremos ver más desagregado, que básicamente, digamos, tiene un detalle de lo que es la ley 1523 o los 3 subprocesos de gestión del riesgo. En ese caso tenemos el pilar de identificación del riesgo, su propósito es mejorar ese conocimiento y la identificación del riesgo, incluyendo todo lo que tiene que ver con factores climáticos y todas las capacidades que tienen relación con el monitoreo, la evaluación y el análisis. El pilar que está relacionado con reducción del riesgo, frente a una visión, digamos, prospectiva, es decir, evitar la creación de nuevos riesgos, y ya una visión correctiva o compensatoria frente a cómo reducir el riesgo existente, y obviamente la importancia de que se considere ese componente tanto a nivel de la política de desarrollo como a nivel de las inversiones que se hacen. El pilar 3, que es sobre el manejo de desastres, que incluye todo lo que tiene que ver con la mejora de la capacidad de respuesta. Obviamente pues ahí el tema de pronósticos, alertas tempranas y los planes de contingencia pues juegan un rol fundamental. Igualmente el tema de la protección financiera, que básicamente pretende aumentar la resiliencia que tienen los gobiernos y los sectores, así como las mismas familias, a través de diferentes estrategias. Y finalmente ese pilar que se ha denominado reconstrucción resiliente, y es precisamente cómo podemos volver a tener territorios, digamos, con unas condiciones de riesgo reducidas y adaptadas a las condiciones de cambio climático, para que no se van a replicar
esas mismas condiciones de riesgo del pasado. Ahora, nosotros, digamos, consideramos fundamental el tema de cómo se está articulando ese componente de la gestión del riesgo de desastres en todo el ciclo de la gestión pública, donde hay que tener en cuenta que esa adopción se debe ver tanto a nivel sectorial como a nivel territorial. Y ahí me refiero a nivel territorial, tanto en lo regional como en lo local. Y aquí entonces ustedes pueden ver lo que es el ciclo de la gestión pública, donde ese componente de gestión del riesgo debería estar iniciándose a nivel de política. Obviamente pasar al proceso de planificación y los diferentes instrumentos con los que contamos actualmente en el país en los diferentes niveles territoriales y niveles de gobierno. El tema de cómo se financian esas inversiones incorporadas entonces a sus instrumentos de planificación, de cómo se hace el proceso de ejecución y operación, digamos, haciendo un buen seguimiento y un control de que efectivamente eso que se está indicando a nivel de política pública como a nivel de los instrumentos de planificación, pues efectivamente se esté materializando en el territorio. Y para eso entonces es que manejamos los tres subprocesos de la gestión del riesgo en términos de conocimiento, reducción y manejo. Todos yo creo que conocemos pues la trayectoria de lo que ha sido la temática en el país. Colombia desde hace 20 años ya había establecido un sistema nacional para la prevención y atención de desastres que había sido considerado modelo a nivel de América Latina. Incluso creo que conocemos varios países donde después de que apareció el sistema en Colombia, digamos, replicaron el modelo obviamente con algunos ajustes. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el país? Sobre todo, en particular, después del fenómeno de la Niña. Y digamos que es como ese paso a paso de lo que ha sido esta evolución. Y es que habían nuevas realidades en el contexto nacional, particularmente el sistema que teníamos antes requería una articulación con la constitución política, pero sobre todo necesitaba fortalecerse o mejorar con la articulación de los nuevos sistemas que existían en el país. Tenemos un reto muy grande también frente a la articulación con el ordenamiento territorial y obviamente con todo lo que son las estrategias de adaptación a la variabilidad climática, digamos toda la evolución conceptual que se había venido manejando durante todo este tiempo. Digamos que todos esos elementos pues fueron finalmente los que indujeron a la actualización, que es lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces aquí podemos ver como cuál es esa necesidad de la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con los otros sistemas que existen en el país, particularmente el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Planificación, y cómo en los diferentes niveles, desde el nivel nacional, regional y local, pues vamos viendo a cada uno de los principales entes o digamos las principales actuaciones que se pueden dar y cómo se materializan estos en el territorio. Entonces tenemos las instancias coordinadoras del nivel nacional, aparecen entonces las instancias coordinadoras en el nivel regional y obviamente pues la responsabilidad que tienen sobre todo por ley en el nivel municipal. Hay un punto importante que, digamos, facilita la articulación entre lo que es la planificación, la gestión del riesgo y la gestión ambiental en el país, y es el hecho de que los tres sistemas, de una u otra manera, pues se soportan en ese modelo de descentralización. Y pues en parte eso es lo que, digamos, nos permite articularnos a través de los diferentes instrumentos que tenemos disponibles en el país. Obviamente hay que reconocer que este proceso de articulación, y no solamente en términos institucionales, sino que también en términos de los mismos instrumentos, pues existen diferentes retos sobre los cuales pues vamos a tratar un poco más adelante, pero que digamos es necesario ponerlo sobre la mesa. Pasemos rápidamente entonces por las condiciones de riesgo vulnerabilidad que tenemos en este momento en el país. Sabemos que los fenómenos geológicos en Colombia, digamos, son poco frecuentes, pero pues hay que reconocer que tienen un gran impacto
Incluso cuando vemos la población que está expuesta tanto a zonas de amenaza sísmica, media como alta, pues nos damos cuenta que es el 86% de la población, particularmente lo que tiene que ver con Cali, el eje cafetero y los Santanderes. Cerca de 960 municipios están expuestos a este tipo de fenómeno. Pero cuando nosotros cruzamos esta información del fenómeno con la información de necesidades básicas insatisfechas, porque digamos el indicador más fácil que tenemos disponible a ese nivel, nos vamos a dar cuenta entonces que son esos municipios con mayor NBI donde se están presentando en los mayores niveles de vulnerabilidad frente a ese fenómeno sísmico. Y vemos entonces la concentración hacia la parte occidental del país y obviamente pues hacia la parte del eje cafetero y nuevamente los Santanderes. Ahora, si cruzamos esa misma información del fenómeno, pero ya no en relación a las necesidades básicas insatisfechas, sino con relación al PIB, nos vamos a dar cuenta también dónde es que se van a concentrar o dónde es que se concentran la mayor probabilidad de pérdidas en caso que se presenten estos fenómenos sísmicos. Y pues obviamente la información nos estaría dando Cali, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Bucaramanga, seguido del eje cafetero donde se podrían concentrar principalmente ese tipo de pérdidas. Ahora, frente a los fenómenos hidrometeorológicos, pues mencionábamos al principio que Colombia sigue siendo un país altamente vulnerable. Aquí tenemos el mapa de áreas susceptibles a inundación elaborado por el IDEAM, donde nos damos cuenta que en Colombia el 28% de la población se encuentra en áreas localizadas en zonas susceptibles a inundarse. Entonces aquí tenemos pues toda la zona de los llanos orientales, la zona del Chocó y obviamente pues todo lo que corresponde al canal del Dique y a la zona de la Mojana. Ahora cuando nosotros cruzamos eso en términos de población, nuevamente nos damos cuenta que el 48% de esa población tiene condiciones críticas en términos de necesidades básicas insatisfechas. Y finalmente, en términos de movimientos de masa, nos vamos a dar cuenta entonces que existen departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, que tienen más de la mitad de su territorio en zonas localizadas en amenaza alta y muy alta por movimientos de masa. Y obviamente, pues eso es un reto que se tiene frente a lo que se va a hacer con los nuevos instrumentos de planificación, sobre todo porque los movimientos de masa en Colombia han sido el fenómeno que más muertes está dejando asociado a los desastres. Con eso entonces lo que podemos decir es que sabemos que los desastres son el resultado de esos escenarios de riesgo que nosotros hemos construido en el pasado. El tema de tener ciudades con desarrollo sin planificación, viviendas e infraestructuras construidas en zona de ladera o de relleno, pues todas las prácticas inadecuadas en ese proceso de urbanización, el tema de los sistemas productivos desarticulados con esas aptitudes territoriales o las mismas deficiencias técnicas de construcción, pero digamos que esas cosas no pueden hacer que dejemos por fuera otro tipo de factores que digamos están incidiendo tanto en la construcción de los escenarios de riesgo que tenemos en este momento como en los escenarios de riesgo futuro. O sea, el tema de la variabilidad del clima y el cambio climático, el tema de la degradación ambiental, así como el acceso limitado a los recursos económicos, pues digamos que necesariamente tiene que incidir en esa construcción de esos escenarios de riesgo. Ahora, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde hace algunos años, se viene haciendo un seguimiento a lo que es el esfuerzo de las inversiones en gestión del riesgo de desastres, tanto desde el nivel nacional como desde el nivel departamental y municipal. En ese caso tenemos información desde el 2006 hasta el 2015, pues donde, digamos de una manera general, lo que podemos decir es que evidentemente se están haciendo grandes esfuerzos en esas inversiones que se están manejando. Es decir, en los últimos 10 años se han invertido cerca de 28 billones de pesos. Eso no es una cifra nada despreciable. Cuando nosotros vemos el comportamiento de esas inversiones, nos vamos a dar cuenta que
el 63% de ese total de los recursos invertidos en gestión del riesgo están siendo aportados por el nivel nacional. Entonces ustedes ven aquí la gráfica del nivel nacional en la que está la línea de tendencia azul y podemos ver el pico de las inversiones después del fenómeno de la Niña. Hay un comportamiento bien particular y es que cuando aumentan las inversiones del nivel nacional, disminuyen las inversiones del nivel departamental y del nivel municipal. Y en términos comparativos, pues digamos que también hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los municipios en comparación con el esfuerzo que están haciendo los departamentos. Hay que aclarar que en esta información que se hace de la medición de las inversiones, no se registran las inversiones que se hacen desde las corporaciones autónomas regionales, pues digamos a diferencia, o sea, se registran siempre y cuando estas vengan con inversiones amarradas al presupuesto general de la nación o Fondo Nacional Ambiental o Fondo de Compensación Ambiental, pero digamos que conociendo en detalle, pues sabemos que no muchas de las inversiones que se hacen desde las corporaciones autónomas quedan registrados en este ejercicio de medición de las inversiones. Ahora, cuando nosotros cogemos esas inversiones y hacemos el análisis para cada uno de los procesos, nos vamos a dar cuenta de cuál es la tendencia y en qué subprocesos que se están invirtiendo. Es decir, desde el nivel nacional, estas inversiones siguen siendo con un carácter asistencialista, es decir, 78% se están invirtiendo en manejo de desastres, un 19% va para la reducción y solamente un 3% va para la línea de conocimiento del riesgo. Y cuando vemos estas inversiones solamente para el tema de los municipios, nos vamos a dar cuenta que hay, digamos, un cambio bastante importante frente a los recursos que se están invirtiendo. Y es porque vamos a tener que el manejo de desastres los municipios solamente invierten el 42%, principalmente invierten en el tema de reducción. Sin embargo, esta línea en conocimiento del riesgo, pues digamos que sigue siendo baja y por eso es que seguimos, digamos, insistiendo en que esos recursos son insuficientes si nosotros queremos propender por territorios más seguros y resilientes. Finalmente, entonces, digamos, comenzamos a ver las otras necesidades que tenemos frente a la gestión del riesgo y es el hecho de esa necesidad que tenemos de fortalecer la institucionalidad tanto a nivel departamental y municipal. Es decir, desde la creación de la 1523, con esta necesidad de contar con nuevas instancias, digamos, que respondieran a este enfoque más integral de la gestión del riesgo, aparece entonces lo que son las dependencias encargadas de esa temática. Sin embargo, a pesar de que es un requisito de la 1523 que dice departamentos y municipios de más de 250.000 habitantes deben tener este tipo de dependencia o entidad encargada de liderar la temática. Al hacer el balance al día de hoy, pues vamos a dar cuenta que el 46% de las gobernaciones todavía no tienen la dependencia creada, por lo menos no oficialmente, que son las que ustedes ven en color amarillo. Y cuando vemos las alcaldías de los municipios también de más de 250.000 habitantes que por ley deberían tenerla, vamos a dar cuenta que en el país en este momento 15 de las 29 no cuentan con estas dependencias. Entonces vemos acá concentrados en el eje cafetero y hacia la zona de la costa caribe en los Santanderes, donde digamos oficialmente no se han creado este tipo de oficinas. Y pues el otro tema que digamos es clave frente a esa reducción de las causas y la acumulación del riesgo es el que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Sobre todo, pues tanto en términos de la situación que tenemos en este momento, es decir, al hacer una revisión al año pasado de estos instrumentos de ordenamiento territorial, nos damos cuenta, por ejemplo, el 14% de los planes de ordenamiento no incluyen
lo que son suelos de protección, o el 65% todavía tenía problemas en la delimitación de estos suelos de protección. El otro tema que es fundamental es el del inventario de las zonas de riesgo, o de las zonas de alto riesgo no mitigable, y es que siguiendo la metodología que diseñó el Ministerio de Vivienda para hacer precisamente estos inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo, hasta el año pasado solamente 22 municipios, digamos, habían formulado o bien habían hecho el reporte a través del portal de ese tipo de inventarios. Y en el tema de gestión del riesgo y cambio climático, ese diagnóstico estaba indicando que solamente el 3% tenía estudios de amenaza y riesgo a nivel urbano. Particularmente hago alusión al tema de ordenamiento territorial, pues porque consideramos que es una herramienta poderosa, sobre todo porque en este momento en que el 81% de los instrumentos municipales están desactualizados, significa que tenemos la oportunidad de elaborar estos instrumentos, sobre todo me refiero a los planes de ordenamiento territorial, a los planes de ordenamiento departamental, donde haya una incorporación, una inclusión explícita de ese componente de riesgo. Entonces, por eso es que traigo a colación el tema del programa PODS Modernos, porque digamos es el que nos va a permitir a partir del otro año poder hacer la incorporación de ese componente, donde se van a ver beneficiados de manera directa en ese proceso de formulación 108 municipios del país. Aquí en el mapa ustedes pueden ver cómo está dividido el programa Postmodernos y digamos cómo va a hacer la actualización de estos instrumentos dependiendo de cada uno de los 4 operadores regionales. Se van a ver beneficiadas 5 áreas metropolitanas del país y 12 departamentos. Entonces obviamente es una oportunidad, sobre todo por el ejercicio que se viene haciendo y que sabemos va a permitir poder incorporar este componente, pues no solamente por lo que exige la ley, sino pues obviamente por la oportunidad de actualización, sobre todo del nivel de la información y los estudios que se hagan. Y pues ya para cerrar tenemos el tema de las recomendaciones. Yo quisiera traer el tema de las recomendaciones a corto plazo, sobre todo porque esto siempre es interesante hacer este llamado de atención, tanto a nivel de los territorios, municipios y departamentos, como a nivel sectorial, sobre todo pues cuando vuelven a incrementar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de la niña para el primer trimestre del 2017. Entonces en ese caso, digamos, es importante que se haga el uso adecuado de los boletines y los pronósticos hidroclimáticos para la toma de decisiones, el tema de la participación de las diferentes instituciones en la elaboración y la implementación de los planes de contingencia, que cada uno de estos municipios y departamentos pues tengan activos y en funcionamiento los consejos territoriales, y obviamente se tenga la participación de las diferentes instancias. El tema de disponer y no solamente digamos tener por ordenanza creada los fondos territoriales de gestión del riesgo es un elemento clave, pues porque sabemos que en muchos departamentos y municipios existen los fondos territoriales, pero pues si no tienen recursos, digamos simplemente se convierten como en ese cumplimiento de lo que dice la ley, pero no pues el propósito de su misma creación. Y el tema de que se le dé celeridad a estas acciones que tenemos en este momento en construcción para la reducción del riesgo, es decir, el estado de las obras, las inspecciones y la priorización de cada uno de esos puntos críticos, pues obviamente el tema de vías, puentes y bocatomas, que digamos ya por la experiencia que nos dejó el fenómeno de la niña anterior, pues sabemos que pueden ser principalmente las más afectadas. Ahora a nivel sectorial, y sobre todo esto es un llamado para las entidades de siempre el nivel nacional,
es el hecho de que también participen en la elaboración y la implementación de esos planes de contingencia, el tema de que se participen en los comités y en las diferentes instancias que se tienen, sobre todo que se haga una evaluación también de cuál es el capital humano con que se cuenta en cada una de las instituciones, sobre todo porque a veces, digamos, podemos tener un personal técnico muy calificado, pero no necesariamente frente a las implicaciones de lo normativo o lo jurídico para el tema de la gestión del riesgo. Y pues un tema que, digamos, es importante y no es menor, así no hablemos de eso de una manera muy generalizada, es el tema de la promoción de las estrategias de aseguramiento frente al riesgo. Finalmente, ya para cerrar, pues tenemos las recomendaciones para avanzar a un enfoque integral de la gestión del riesgo. Obviamente, pues aquí hay cosas de mediano y de largo plazo que sabemos que también implican un volumen de recursos importantes, pero pues el hecho de que no se cuente con grandes recursos, pues sabemos que a veces las cosas es más de tema de voluntad política, y no nos podemos escudar siempre en el hecho de que no hay recursos disponibles, porque pues de ser así, creo que difícilmente se harían algunas cosas. El primero de eso es el compromiso que tenemos en esa elaboración y actualización de los inventarios de vivienda en zonas de alto riesgo, obviamente porque sabemos las implicaciones que esto tiene frente al ordenamiento territorial y frente a qué se puede hacer para cada una de esas poblaciones. El tema del fortalecimiento de la institucionalidad, sobre todo con los instrumentos y las cosas que nos permite la ley. El tema de que se siga controlando la ocupación de las zonas de riesgo no mitigable, sobre todo si ya se hizo procesos de reubicación o reasentamiento, pues el hecho de evitar que se vuelvan a ocupar esas zonas. Y un tema que es fundamental, digamos, para el reto del país es el tema de cómo se incorporan esos análisis de riesgo en los diferentes proyectos de inversión pública. Y hago mención en particular a eso porque el artículo 38 de la 1523 está diciendo todos los proyectos de inversión pública deben hacer análisis detallados de riesgo. Sin embargo, pues en este momento no sabemos como cuáles son esos criterios mínimos que deberían incluir esos análisis, y eso es un tema y una discusión que se tiene que dar, y obviamente se tiene que dar de manera interinstitucional, porque, por ejemplo, ya para los municipios, departamentos y regiones que quieren acceder a recursos del Sistema General de Regalías, se tiene que cumplir con ese requisito. Entonces, por eso lo menciono como uno de los temas claves. El hecho también trabajar en la inclusión de las determinantes ambientales en los planes de ordenamiento y en los instrumentos para el manejo de cuencas hidrográficas, pues es otra de las tareas que obviamente sabemos que incentivan la discusión y que en este momento en el ejercicio de la elaboración de los PONCAS, tanto de los que vienen financiados con Fondo Adaptación como los que vienen liderando el Ministerio de Ambiente, pues es una tarea y un reto pendiente. El tema del fortalecimiento de las alertas tempranas y también el tema de la evaluación de los planes de contingencia. Y hablamos de evaluación porque sabemos que ahora los municipios, los sectores, el mismo nivel nacional elabora e implementa los planes de contingencia, pero el hecho de que no se haga una evaluación de este tipo de instrumentos, pues digamos que nos limita un poco a saber si efectivamente se están haciendo los planes de contingencia con el impacto que quisiéramos tener hacia el futuro. Tenemos además el tema del análisis de la efectividad de esos procesos de reasentamiento, obviamente porque después del fenómeno de la Niña, digamos que el país se ha visto afrontado a realizar este tipo de procesos, pero lo mismo es reconocer como cuáles son esas lecciones aprendidas, de cuál es la efectividad o no de ese tipo de estrategias para saber si las debemos seguir promoviendo. Y finalmente,
y ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, es el hecho de promover esas estrategias de aseguramiento frente al riesgo. Y no solamente limitarnos al hecho de estrategias de aseguramiento vía los fondos, pues porque sabemos que los fondos solamente nos sirven para responder ante situaciones de eventos que digamos no impliquen muchos costos económicos, sino poder incursionar en otro tipo de estrategias financieras, bien sea líneas de crédito contingente o temas de aseguramiento que también nos van a dar la posibilidad de tener por lo menos pues recursos líquidos por lo menos para atender los primeros momentos de la emergencia. Bueno, creo que eso es como los elementos claves que quería traerles esta noche, y obviamente pues poder escuchar también y poder conocer cuáles son las percepciones de ustedes que conocen en detalle como cuáles son esos retos, y pues también aprovechar la oportunidad de que esto sea una plataforma para poder traer esas discusiones en los diferentes espacios que tenemos desde el nivel nacional. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias por esa ilustradora y completa presentación sobre el panorama de la gestión de riesgos de desastres en la gestión pública. Esos antecedentes, esos avances y desafíos y esas recomendaciones nos alimentan mucho los debates que hemos tenido dentro del aula virtual y asociado, digamos, a esta unidad que estamos discutiendo sobre el papel de las autoridades ambientales en la gestión de riesgos de desastre. Yo solo para la discusión de los compañeros y compañeras quiero resaltar algunos puntos de la presentación de Carolina antes de darle paso a nuestro otro experto, Ricardo Lozano, asociada a 5 o 6 puntos que creo que es importante como para tener memoria. Unos que se me ocurren, por supuesto que habrá otros que ustedes consideren. El primero es el tema de las aglomeraciones urbanas, la población expuesta que señala a temas de ciclones y cómo eso ha avanzado de manera significativa, lo cual plantea también un reto en la gestión pública y por supuesto en la gestión pública ambiental, como lo hemos visto en nuestro estudio de caso del área metropolitana del Valle de Aburrá en esta unidad. Un segundo punto que me parece también muy interesante es el término de pérdidas económicas, que es transversal a toda la presentación de Carolina. Y de hecho toda esa pérdida de bienes económicos y de condiciones particulares en porcentajes del PIB, del Producto Interno Bruto, nos plantea un reto también importante que Carolina señala muy bien, y es cómo, a pesar de que Colombia ha sido pionera en Latinoamérica, y que a pesar de que la pérdida de vidas ha venido reduciéndose en los últimos 40 años, a raíz del fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos y de atención de desastres, las pérdidas asociadas a vivienda, a infraestructura y a elementos y bienes expuestos ha aumentado. Y eso implica también una reflexión que podríamos tener desde las autoridades ambientales sobre los bienes expuestos también asociados a bienes y servicios ambientales, para que lo pensemos un poco. Colombia, por supuesto, es un país vulnerable, y creo que un tercer punto importante es el tema de la relación que ella plantea entre esos grandes eventos desastrosos, esos 7 grandes eventos desastrosos desde los años 70, pero muchos desastres pequeños que son los que más impactan, es decir, los desastres que a nivel territorial tenemos que atender como autoridades ambientales, y eso plantea también una discusión relevante y significativa por efectos de ese papel que tiene tanto en los impactos económicos como en los impactos que autoridades ambientales, autoridades territoriales, entidades territoriales deben atender. Creo que también es muy relevante y muy manifiesto el tema del fenómeno de la Niña, y de cada vez los fenómenos hidrometeorológicos cobran mayor relevancia, y cómo esto ha tenido que ver mucho con llegar a instrumentos de planeación y su ciclo de planeación. Creo que es un tema muy importante también que ella plantea, relacionado con la necesidad que surge después del fenómeno de la Niña de actualizar estos sistemas, y cómo como autoridades ambientales, parte del SINA, empezamos a ser parte de este proceso, y eso implica necesariamente empezar a reflexionar y seguir pensando en nuestro rol como autoridades ambientales en esa articulación de los 3 sistemas que Carolina señala. Creo que el tema, para cerrar y darle la palabra a nuestro experto Ricardo Lozano, los temas de fortalecimiento de la institucionalidad, el reto tan importante que plantea el ordenamiento territorial como una herramienta poderosa, con el diagnóstico tan significativo que nos señala y nos preocupa,
que el 14% de los POD del municipio no tienen suelo de protección, y ahí es una acción fundamental que como autoridades ambientales debemos desarrollar frente al reto y la oportunidad también de que el 81% de los municipios están desactualizados, y como autoridades ambientales, en toda la discusión que hemos tenido asociada al decreto 1807, asociada al papel de determinantes ambientales, asociadas a la coordinación, debemos empezar a pensar, de manera tal que yo creo que tenemos muchísimas preguntas y un debate muy interesante frente al tema del papel de las autoridades ambientales en este enriquecedor panorama que nos acaba de presentar Carolina. Y sin más preámbulo, le doy la presentación también a una persona que tiene un conocimiento vasto y una experiencia muy importante frente al tema ambiental, para que nos dé algunas palabras también de reflexión frente a este tema del papel de las autoridades ambientales dentro de todo este contexto de gestión de riesgos de desastres. Ricardo Lozano, bienvenido Ricardo. Ricardo es director ejecutivo de la Fundación People and Earth Institute, es geólogo y periodista, profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Externado, director de la campaña Vivo Encuentro por el Agua del Espectador, columnista del Colombiano y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Natura. Experto internacional en cambio climático y desarrollo sostenible. Me podría quedar aquí largo rato leyendo sus pergaminos y lo que ha sido su participación en puntos focales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en la Organización Mundial de Meteorología, y su rol tan importante como director del IDEAM. Ricardo, bienvenido. Queremos que nos hagas una reflexión frente a lo que acabamos de escuchar de Carolina y lo que tú piensas, digamos, de este tipo de espacios de encuentro virtual en vista de tu conocimiento. Ricardo, tienes la palabra. Gracias, Gustavo. Muy buenas noches pues, a todos los estudiantes, alumnos, compañeros, a Carolina, a Naciones Unidas, a Leonardo, al Ministerio de Ambiente, a las corporaciones autónomas regionales, a la Procuraduría, a todas las entidades que se han vinculado en esta iniciativa tan importante y fundamental en lo que tiene que ver con este objetivo de entender un poco más la gestión del riesgo, no solamente para las autoridades ambientales, sino para todos los actores del propio sistema, que como bien lo dicen todas sus leyes que lo soportan, pues no solamente la autoridad pública la responsable, sino también la empresa privada y cualquier ciudadano, y que cada uno de nosotros tenemos un rol precisamente en esta gestión. Yo quisiera comenzar primero de pronto aclarando unos temas relacionados con los que, complementando más de lo que Carolina dijo, para luego sí abordarme en los temas que traigo a ustedes en relación con el rol de las autoridades ambientales en el tema de riesgo, porque muy posiblemente se me puede pasar, se me puede olvidar. Lo siguiente, dentro del ejercicio que yo considero fundamental de las autoridades ambientales, que eso fue pues el tema al cual nos convocaron precisamente esta noche, es la generación de información para la toma de decisiones. Y ya les explico un poco más en qué consiste. Y es precisamente cuando uno entiende la palabra riesgo, uno va entendiendo poco a poco el rol por el cual yo estoy trabajando en una autoridad ambiental, llámese Corporación Autónoma Regional, o Instituto de Investigación, o Ministerio de Ambiente, o Sistema Nacional Ambiental. Y entendemos por riesgo a la probabilidad de que suceda cualquier cosa, que suceda algo positivo o que suceda algo negativo. Y yo creo que ese vacío tan grande de lo positivo es lo que no nos ha hecho todavía entender un poco más el rol de las autoridades ambientales en este tema. Y es que precisamente en lo positivo es conocer el territorio, conocer dónde estoy viviendo, conocer mi vereda, conocer mi barrio, conocer mi ciudad, conocer esas circunstancias de la tierra, esas circunstancias de mi suelo, ¿no? Y por lo tanto, al conocer esas circunstancias, yo estoy precisamente tomando decisiones acertadas sobre cómo aprovechar de manera sostenible, precisamente para evitar que se presenten las acciones negativas, ¿no? Entonces, el error que hemos tenido en Colombia es concentrarnos netamente en los desastres negativos, o sea, todo el tiempo es desastres, no. Eso es fundamental que lo recordemos aquí, sobre todo pues después de más de 40 años, no solamente de 20, más de 40 años, cuando
el mismo decreto 2811 de 1974, que precisamente dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, pues le entrega funciones clarísimas a las autoridades ambientales, precisamente de prevención y manejo de los recursos naturales, precisamente para evitar su deterioro. Entonces, inclusive muy posiblemente desde atrás, desde cuando se empieza a generar información hace más de 120 años, con el IDEAM, cuando se coloca y se instala la primera estación meteorológica en el país, y etcétera, etcétera. Cuando la ciencia y cuando las universidades empiezan a recolectar información fundamental, cuando la misma expedición botánica empieza a contarnos qué tenemos en nuestro territorio, o sea, es decir, más de 200 años. Empezamos nosotros a tener información real de lo que tenemos que proteger y nuestro patrimonio real. Entonces, es fundamental que se entienda este rol de la autoridad ambiental, la generación de información para la toma de decisiones, independiente si va a ser negativa o positiva. Entonces, partiendo desde allí, es muy importante, si entendemos que el riesgo es la posibilidad de que suceda algo, entonces esa posibilidad, una primera variable, ustedes la conocen, la mayoría, me imagino que en el curso han visto la famosa fórmula de riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. Entonces, si nos concentramos en algo negativo, pues le vamos a llamar a esa circunstancia al territorio, pues amenaza, ¿no? Que no debería ser una amenaza, pero pongámoslo entonces al énfasis que ustedes le han querido dar también, que es el tema de prevenir las víctimas, prevenir el llanto, prevenir las pérdidas económicas, prevenir todo el dolor que se ha causado durante los últimos años, precisamente por factores que son infinitos de enumerar, pero que si los identificamos podríamos reducir precisamente esa manifestación. Y la otra variable es, entonces, frente a esa circunstancia del territorio o amenaza, hablando de manera negativa, frente a esa circunstancia normal de un territorio, que puede ser un humedal, que puede ser un páramo, que puede ser un volcán, inclusive una falla tectónica, una falla geológica que genera movimientos tectónicos, movimientos sísmicos, tampoco son un peligro, porque nosotros somos los que nos ubicamos allí, en un volcán, en una falla geológica, en una circunstancia de un territorio, y por lo tanto nos estamos exponiendo, y al estar exponiéndonos tenemos un grado de sensibilidad a esa exposición o de reacción ante esa manifestación de la naturaleza, que se llama vulnerabilidad, ¿sí? Entonces es fundamental aclarar eso: riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad, o riesgo igual a circunstancias del territorio por el grado de reacción frente a una exposición que yo tengo a esa circunstancia de ese territorio. Entendiéndolo así, entonces recalco el tema del rol de la autoridad ambiental en el país, que va mucho más allá que la propia ley de 1523 o el propio sistema de riesgo como se fue creado en el año 2012, o como no fue creado, sino que fue ajustado o fue manifestado de esa coordinación y relación que muchos años atrás ya se viene dando entre los diferentes sistemas, tanto el Sistema Nacional Ambiental como el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Riesgos en el país. Pero lo que buscaba precisamente este decreto era eso, era cómo articular de una manera más eficiente el rol de los dos sistemas sin que se desaparezca el rol de la autoridad ambiental. Y lo digo porque precisamente era director del IDEAM cuando se estaba discutiendo ese decreto, y el gran peligro que tenía precisamente esta nueva ley era eso, que las autoridades ambientales se disculparan y dijeran: yo ya no tengo una responsabilidad aquí, esto es responsabilidad de la Presidencia de la República, esto es responsabilidad del Sistema de Prevención ante un desastre, no es responsabilidad del Sistema Nacional Ambiental. No, es fundamental que se entienda, ustedes que trabajan en autoridades ambientales, que sigue vigente el decreto 2811 del 74 y la ley 99 del 93, que nos da las directrices y nos entrega nuestras responsabilidades como autoridades ambientales en Colombia. Y precisamente, pues esos decretos son muy claros en entregar ese tipo de responsabilidades, que ahora lo vamos a ver un poco más. En esa parte de información, quisiera complementar algo que Carolina dijo, y era el tema del clima sobre todo, y
y quiero referirme, y que Gustavo también lo nombró algo, pero hay una palabra clave y que les recomiendo que por favor la tengan en sus responsabilidades diarias, se llama variabilidad climática. ¿Por qué lo digo? Porque en este instante ya estamos viviendo el fenómeno de la Niña 2016-2017. O sea, no es que se vaya a presentar el próximo año. Ya se están presentando las manifestaciones de esa niña, débil, pero ya se están presentando. Entonces, quiero aclarar lo siguiente. Cuando uno tiene esa responsabilidad de entregar información sobre el clima, la tiene relacionada es no solamente contar las circunstancias actuales climáticas de temperatura o de lluvias diarias o entre 3 días o entre un mes, sino de contar esa variabilidad, esa dinámica, ese factor cambiante de ese clima. Y la relación que hace directamente con el calentamiento global es que está haciendo que ese factor cambiante del clima, que inclusive entendiendo clima como el factor que define un territorio, no solamente físico, sino también lo define a nivel cultural, ¿no? La gente de clima cálida es mucho más abierta que la gente de clima frío, etc. Entonces, ese factor de clima, pues está cambiando de manera muy drástica, y allí es donde ustedes deben tener muy claro la planificación que vayan a hacer en relación con el ciclo hídrico, con el ciclo del agua. Hablando solamente del ciclo del agua, y ahora podemos hablar de los otros recursos naturales, pero importantísimo que se entienda la palabra variabilidad del clima, porque no lo estamos entendiendo, porque seguimos hablando del niño y de la niña, y eso ha hecho mucho daño a Colombia, ha hecho mucho daño en la planificación y en el rol precisamente de las autoridades ambientales, que son las encargadas de entregar esa información a las autoridades territoriales. Ese factor de variabilidad climática debe estar monitoreado mes a mes o inclusive cada 15 días, y se debería estar preguntando permanentemente a las autoridades climáticas cómo está cambiando ese factor de variabilidad del clima en los periodos de lluvia. Entonces esos factores se manifiestan ¿cuándo? En los periodos de lluvia. Teníamos 2 grandes periodos de lluvias en Colombia, que son en este instante el que estamos viviendo, mediados de septiembre, mediados de noviembre, y el otro es mediados de marzo hasta mediados de junio. Y el resto de los otros meses son periodos secos, de menos lluvias. Esos factores, esas estaciones que tenemos en el país de lluvias, pues están siendo mucho más intensas o están siendo mucho más secas o con gran déficit, precisamente por la manifestación global. O sea, el clima no tiene fronteras. Nosotros no tenemos una línea que nos divida el clima nuestro de Colombia o de Venezuela. No, es muy importante que se entienda. Por lo tanto, lo que suceda en el Océano Pacífico se nota en Bucaramanga, lo que suceda en el Océano Atlántico se nota en Cúcuta, lo que suceda también en el Océano Pacífico se nota en la Amazonía, se nota en Pereira, se nota en Armenia, en Medellín, etc. Entonces, el reto fundamental es ir encontrando esas relaciones directas. El reto en investigación, precisamente del rol de la autoridad ambiental, es ir encontrando esas relaciones, ese sistema, porque recuerden que estamos hablando de un componente que es sistemático. Yo no puedo separar el tema de los suelos, la dinámica de los suelos, con la dinámica del agua, o con la dinámica de los bosques, o con la dinámica misma del otorgamiento de una licencia ambiental que nos va a cambiar completamente las coberturas de un territorio. No, siempre tenemos que ir buscando esa relación una de otro de cada uno de sus factores que lo determinan, como es la cobertura de bosques versus la humedad, y la humedad obviamente la precipitación, y nuevamente la precipitación versus la filtración para alimentar los acuíferos en aguas subterráneas, y obviamente los ríos, cómo se colmatan a nivel de sedimentos y qué dinámica tienen, etc. Es el ciclo del agua. Ese es el rol fundamental, y allí tenemos un gran vacío de información, ¿no? Y es lo que permanentemente nos están pidiendo, digo nos, porque yo todavía no me he salido del Sistema Nacional Ambiental, pertenezco al Sistema Nacional Ambiental, y desde la academia, desde la investigación, y que deberíamos concentrarnos allí, es precisamente generar esa información que cada vez es más puntual y específica. Y hablando con las corporaciones autónomas regionales, son ellas precisamente las que tienen un rol más importante
que el propio ministerio, obviamente en cuanto a que el ministerio debería dar esas directrices y esos lineamientos para ser aplicados, pero la autoridad ambiental territorial regional tiene ese rol fundamental de conocer esa dinámica específica de una microcuenca específica que tiene un comportamiento completamente diferente a la microcuenca que está al lado. Y eso, pues no lo sabemos. Y, o sea, no lo sabemos en Bogotá, me refiero. Lo sabemos muy posiblemente en las corporaciones autónomas regionales. Pero es allí donde, insisto, se debe hacer un esfuerzo muy grande de la autoridad regional, ir a mirar qué está pasando en cada uno de sus territorios, sobre todo cuando esas circunstancias ambientales o de recursos naturales son cambiantes y cuando obviamente influye directamente el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Entonces, para que me entiendan un poco más el tema de variabilidad climática, pongamos el ejemplo del fenómeno del Niño 2015-2016, el que acabó de pasar. Fue uno de los eventos más fuertes de la historia. Algunos índices lo muestran como el más fuerte, otros lo muestran como el segundo más fuerte después del 97-98, a nivel de calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, no necesariamente a nivel de impacto en el territorio. Entonces, la variabilidad del clima en Colombia o de lluvias en Colombia, la variabilidad de esas precipitaciones son cambiantes por factores de vientos, por factores de temperatura en el océano, por corrientes que están en altura, otras que están más bajas, etc. Hay más de 15 factores oceanomosféricos que influyen en esa variabilidad climática, que no necesariamente se llama niño o se llama niña. Y nosotros solamente le estamos prestando atención a uno solo de esos 15. Y ese es el daño que nos está causando, y es que precisamente cuando ustedes recordarán cuando se anuncia que viene un posible niño como el de ahora, una niña como el de ahora, y luego se dice que ya no viene, es la probabilidad en el Océano Pacífico de que se manifieste ese evento, pero eso no quiere decir que no, teniendo calentamiento del océano, no estamos perdiendo precipitaciones, no se está presentando una sequía en Colombia. Y allí es donde tenemos que prestarle mucha atención a eso, y es que a pesar de ese cambio en el océano, sí estamos teniendo sequía, Colombia sí se está secando, y eso fue lo que sucedió con el cuasi apagón que tuvimos y que nos llevó al momento extremo más fuerte que hemos tenido en Colombia, con un cuasi apagón por pérdida precisamente del recurso hídrico en el país, donde ustedes vieron que en muchos de los municipios tuvimos grandes razonamientos, y que en el 2013 no fue declarado fenómeno del Niño, pero sí se secaron las cuencas en Colombia. En el 2014 tampoco se declaró fenómeno del Niño, pero sí se siguieron secando las cuencas en Colombia. Y ustedes recordarán el tema de los chigüiros y recordarán el tema del desabastecimiento y todos los municipios, más de 400 municipios quedándose sin agua, sin todavía tener fenómeno del Niño. Solamente hasta el 2016 fue declarado fenómeno del Niño, porque solamente en ese año esa manifestación del océano tuvo esas circunstancias específicas para poderle dar ese nombre específico, pero resulta que ya habían pasado 3 años de sequía en Colombia y nos habíamos descuidado en el país en tomar las decisiones correctas frente a un evento de variabilidad climática que estaba sucediendo en ese instante. Entonces es fundamental la inversión en investigación, es fundamental la inversión en la información, y cómo se entrega la información, y dónde está la información, y cómo la vamos a aprovechar. Entonces, eso es para aclarar eso. Y frente a esta niña también sucede lo mismo, que si viene la niña, que no viene la niña, que sucede. No, la pregunta no es esa, si viene o no viene. La pregunta es, ¿cómo está la variabilidad del clima en este instante? Como ustedes han visto, la temporada de lluvias, septiembre, octubre, noviembre, ha estado por encima del promedio en muchas partes, causando grandes desastres en el territorio nacional. La costa Caribe no ha podido salir de las inundaciones. Toda Cartagena sigue inundada, todo el sur de Bolívar sigue inundado, La Mojana sigue inundado, el Cesar, Magdalena sigue inundado. Y no nos hemos dado cuenta que eso ha venido sucediendo porque pensamos que la niña todavía no viene y que viene hasta el otro año. No, la niña ya está sucediendo. Tenemos en este instante, de acuerdo a la NOAA, precisamente ese fenómeno de variabilidad climática, de enfriamiento del océano, que está haciendo que tengamos en este instante estas lluvias tan fuertes en Colombia y que se sigan manifestando. ¿Por qué lo digo? Porque el próximo año, ¿qué se nos viene en enero, febrero y marzo? Se nos viene la temporada seca. Entonces, no va a haber problemas el próximo año.
Lo contrario, los problemas ya los estamos viviendo acá, y si no tomamos las acciones que debíamos haber tomado, ya no tenemos nada que hacer por ahora, sino atender los desastres, atender las víctimas y planes de contingencia, que es algo que a mí no me gusta, usted lo sabe, permanentemente me gusta la prevención, y ese es el rol precisamente de las autoridades ambientales, porque es volver a lo mismo, y es, obviamente, tenemos que seguir atendiendo a las víctimas, y eso es un rol humanitario maravilloso y súper válido, me parece fundamental, pero sigo insistiendo en que debemos seguir previniendo el tema de las víctimas, el tema de las pérdidas económicas, inclusive, como yo lo dije anteriormente, el tema de las oportunidades que tampoco en el país se están dando y se están aprovechando. Tuvimos 4 años secos en Colombia. No se aprovechó ni un solo voltio en esos 4 años de sequía total por parte de las autoridades ambientales. Ustedes, si se leen muy bien el mismo Código de Recursos Naturales, si se lee muy bien la Ley 99-93 de las funciones de las autoridades ambientales, están también precisamente eso, contarle a Colombia esas alternativas de energías renovables no convencionales para el país, y el país sigue sin aprovechar esos largos periodos secos o esos largos periodos de lluvias extremas también. En este instante, ¿quién está aprovechando el agua lluvia que nos está cayendo? Nadie. En el Chocó, ¿quién la está aprovechando? Nadie. Lo contrario, tenemos desastres, dolor, víctima. El país y las autoridades nos pueden ayudar a salir de ese encrucijada en que caímos, de seguir viviendo de la victimización, en donde inclusive en los territorios ya mucha gente vive de esa figura, de ser víctima, se han profesionalizado en ser las víctimas, inclusive cuando se anuncian que los ríos vienen, pues más rápido se meten dentro del río para que sean atendidos, pues con todo lo que se les da precisamente en esos territorios, y por lo tanto, por eso es tan importante que entendamos que la información y que la prevención es la que debería regir esa gestión del riesgo. Entendiendo lo que está sucediendo, entonces, yo quiero referirme precisamente y recordar que el decreto 2811 de 1974, que dicta el Código Nacional de Recursos Naturales, pues nos dice precisamente que gran parte, que el artículo 2, el punto 2 del artículo 2, por ejemplo, nos invita a prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación misma que se hace de los recursos naturales no renovables, ¿sí? Dentro de los demás recursos. Es importantísimo, como ya lo dije, que sigamos mirando la ley y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, que siguen vigentes por nuestros marcos jurídicos, no solamente la ley 99-93, sino el propio código. Dentro de ese ejercicio de prevención y de control, uno podría irse un poco más abajo a la parte 1 en la definición, y podría uno darse cuenta que precisamente la terminología es muy clara en cuanto que dice que los factores de contaminación pueden ser físicas, químicas o biológicas. O sea, las autoridades tienen esa responsabilidad de prevenir esos factores de contaminación que degradan el medio ambiente físico, que lo erosionan, como es el numeral B del artículo 8, que habla de que cuáles son esos factores: la degradación, la erosión, el revenimiento de suelos y tierras, o sea, cuando se sueltan los suelos y la alteración nociva de la topografía, las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, la sedimentación en los cursos y depósitos de agua. No hay otro decreto más claro que el propio Código de Recursos Naturales desde el 74. O sea, estamos hablando de hace más de 42 años. Nos están diciendo a los colombianos que tenemos que hacer esto, y muchos de nosotros no lo hemos hecho y no lo hemos cumplido. Yo creo que me imagino que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando la misma ley, el mismo marco jurídico nos lo está diciendo. En el tema de sedimentación, por ejemplo, que fue gran parte el culpable de los problemas de inundaciones que tuvimos con la niña 2010, 11 y 12. Y también quiero hacer también esa aclaración de lo que Carolina nos contó con la niña 2010, 11 y 12, y es que fueron 2 niñas, no fue solamente una niña 2010, 2011. Fueron 2 niñas, 2011 y 2012, y en ese ejercicio de contabilización que se hizo de pérdidas en ese año, pues todavía nos quedan debiendo en la CEPAL, que hizo este estudio de las pérdidas, pues lo que sucedió en todo el año 2011 y todo el año 2012.
O sea, si uno mira las cuentas del tema de riesgos, yo creo que deberíamos multiplicar por 10, Carolina, mirando exactamente lo que ha sucedido en el país frente a, por ejemplo, en este caso, en la niña, que ustedes recordarán, las grandes manifestaciones se dieron fue en el 2011 y 2012, y eso todavía nos lo está debiendo precisamente la CEPAL y todavía las cuentas nacionales para tener el panorama completo de esos puntos del PIB, que yo diría que serían casi el doble de lo que realmente sucedió, porque gran parte de los desastres pasaron fue después del primer trimestre del 2011, que fue cuando se hicieron estos cálculos. Y como lo dije, gran parte de esas pérdidas fueron causadas por la sedimentación de los cursos y depósitos de agua, como ustedes lo ven, responsabilidad de las autoridades ambientales también, de acuerdo al Código Nacional de Recursos Naturales. Los cambios nocivos en el lecho de las aguas, muy claro, nadie lo puede decir mejor sino el Código. La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales, vegetales o de recursos genéticos, la introducción y propagación de enfermedades y de plagas. O sea, la relación directa que tiene el rol de la autoridad ambiental con la salud es otra de las deudas que todavía, y los vacíos muy grandes que todavía tenemos dentro del rol de las autoridades ambientales. Y es ese ejercicio muy sencillo que se puede hacer, pero que no sé qué tanto las corporaciones algunas lo están haciendo. Sería muy interesante que nos pudieran contar hoy lo que se están haciendo precisamente en esa coordinación directa que se hace entre la relación de clima, por ejemplo, y de brotes de dengue o de malaria, o del estado sanitario que te encuentran en algunos territorios en los que tienen jurisdicción, para prevenir precisamente eso, porque precisamente teniendo una información clara del clima, usted puede adelantarse 3 meses, ir hasta esos sitios que tienen unas condiciones de saneamiento propicias para que se multiplique el mosquito del dengue o la malaria y evitar que eso suceda. Eso se hizo, por ejemplo, hay pilotos interesantes, se hizo con el INAP, el proyecto INAP de adaptación al cambio climático, hace más de 7 años, pero yo no lo he vuelto a escuchar en otras partes, y sería muy interesante solamente sentarse la autoridad ambiental con la Secretaría de Salud y mirar cómo pueden integrar la información, eso es todo. Y la misma Secretaría de Salud ir con la información de la autoridad ambiental, ir a esos barrios que tienen estas condiciones de saneamiento muy precarias y tomar las acciones pertinentes para evitar que esas enfermedades se sigan propagando y que se sigan multiplicando y que tengamos las consecuencias que ya se están viviendo con el Zika y con el chikungunya. También, y obviamente el tema de disposición inadecuada de residuos de basura, desechos, desperdicios, la disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria, el ruido nocivo, etcétera. Eso para recordar un poco que el Código propio de recursos naturales nos lo está diciendo. Y pues cuando hablamos de la ley 99, pues también sigue siendo mucho más claro. O sea, podemos enumerar todos los principios generales de la ley 99, pero podríamos hablar, por ejemplo, del 9º principio de la ley 99-93, que dice que la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. Lo está diciendo la ley que construyó el Sistema Nacional Ambiental para las autoridades ambientales. Es fundamental que se siga entendiendo lo que he recalcado durante toda mi presentación. Y en el título 2, por ejemplo, yo creo que yo resaltaría el rol, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente. Yo me iría al punto 35 del rol del Ministerio de Ambiente, y es hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico, es decir, va mucho más allá de los factores de riesgo físico o riesgos inorgánicos, que pueden ser los riesgos que, como ya lo dije, que están relacionados con un componente más de suelo y de territorios, donde incluye la vida, a los factores, a los elementos vivos y su relación entre ellos y su relación con el hábitat en que se encuentran. Eso es lo adicional, además, que tiene la ley 99-93, es que no se queda solamente en el riesgo de desastre, sino va mucho más allá e incluye la vida dentro de ese análisis. Y además de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos. Sigue vigente, como ya lo dije, esa responsabilidad del Ministerio de Ambiente,
para los que están en el ministerio y para los que están en las corporaciones autónomas regionales, pues mucho más si ustedes revisan sus funciones de la misma Ley 99 y cada uno de sus estatutos que tiene establecido. Promover el punto 41, por ejemplo, habla de algo interesante y fue la inspiración para el 1523, y es promover en coordinación con el Ministerio de Gobierno la realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres. Y ese sería, como ya lo dije, el trabajo fundamental de la autoridad ambiental, de manera que se realicen coordinadamente las actividades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema de Prevención Nacional de Desastres, por todos los decretos que vienen atrás reglamentarios precisamente de estas acciones. Ya para ir terminando, entonces, entendiendo ese rol, es muy importante entonces recordar qué ha pasado. Entonces, ¿qué ha pasado en estos más de 25 años de esta Ley 99-93, que nos marca el camino de la política ambiental? Y es precisamente que dentro de las responsabilidades de las autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental, pues se incluyeron los factores de riesgo, como lo dice la ley, en acciones como, por ejemplo, el licenciamiento ambiental, que es otro de los temas que nos ha faltado hablar en esta charla, y es que para mí el principal instrumento de planificación es la licencia ambiental y se nos olvida permanentemente en estas discusiones. Hablamos todo el tiempo de los PONCAS, de los POD, de los EOTs, de los más de 35 instrumentos que existen desde el Sistema Ambiental, de los más de 50 instrumentos que existen desde el sector minero o de los 45 que existen desde el sector instrumentos de planificación del sector agrícola, pero se nos olvida precisamente la licencia ambiental, que da uso y aprovecha los recursos naturales y que además genera un impacto sobre un territorio y que ese impacto debe ser prevenido, o sea, se tiene que prevenir, y esa sería su principal responsabilidad de la autoridad, y es que una licencia ambiental o un permiso de aprovechamiento de los recursos naturales renovables es de prevención. Cuando uno otorga ese instrumento, está previniendo que una comunidad deje de tener agua, está previniendo de que sucedan unos deslizamientos como lo hemos visto en las vías del país. Estamos previniendo de que exista un desastre por colmatación de un embalse o de un embalse, un acueducto, y que cause un desastre. Estamos previniendo cualquier factor que deteriore un territorio o que deteriore la calidad de vida de los colombianos. Y ni se diga el principio de precaución de esta ley 99-93, que precisamente al no tener esa información no debe ser excusa por parte de la autoridad ambiental para negar una actividad de aprovechamiento que afecte un territorio si no estamos seguros en la autoridad de que eso va a ser así. O sea, el hecho de no tener información no quiere decir que usted pueda otorgar una licencia, no, lo contrario. Tiene que negarla precisamente para evitar y para prevenir esos impactos que se tiene como el principio más importante en estos temas que tiene la ley 99-93 y que como autoridad ambiental debe cumplirse. Y si vamos un poquito más allá de ese trabajo de implementación, yo considero que esos componentes de prevención de riesgo dentro de la licencia ha perdido su esencia. Y por el afán de sacar licencias muy rápidas y por el tener un licenciamiento express o un otorgamiento de permisos express, pues se ha perdido el ejercicio científico de ese análisis de ese territorio. O sea, las circunstancias de ese territorio deben ser serias, debe tomarse el tiempo necesario para ello. Conocer la geotecnia de unos suelos no se hace en 15 días ni en un mes, como quedó establecido precisamente en los decretos reglamentarios del 1523 para los municipios, donde prácticamente los municipios hoy día están con graves problemas, precisamente porque no han podido sacar adelante esos mapas de avalanchas o esos mapas de deslizamientos o esos mapas de inundaciones, porque no hay geólogo que se comprometa a tener informes para un mes, cuando realmente deben tomarse más de 6 meses, 7 meses, 8 meses para conocer el grado de estabilidad de un territorio, conociendo mucho más que el clima, como ya lo dije, es extremo, es cambiante,
y que no estamos teniendo periodos de retorno cortos, sino lo contrario, o sea, perdón, grandes, sino lo contrario, son muy cortos y cada año se están superando uno a otro esas manifestaciones del clima sobre el territorio. Yo también invito precisamente al Fondo de Adaptación Nacional Climática que los estudios tienen que tomarse el tiempo necesario para ello. No concibo también que los estudios se hagan de manera muy rápida cuando está en juego precisamente la población que estuvo expuesta y que fue víctima en estos años atrás. Precisamente por correr, no, yo creo que el rol precisamente de esta autoridad ambiental, sobre todo regional y puntual y específica, y de los municipios es conocer esas amenazas, porque precisamente son ustedes los responsables después ante un juzgado. A mí permanentemente como director de unidad me tocaba ir a mirar si de verdad la lluvia fue culpable o no de muchas circunstancias, y gran parte de la defensa de ustedes están basados en eso. Entonces es fundamental que entiendan que ustedes tienen un rol preciso y específico de información, sobre todo específica y puntual, en este trabajo de, con seriedad, levantar información científica para poder modelar nuestro territorio y poderla planear, entendiendo que el país se ha construido de manera informal, la vivienda, la infraestructura fue construida de manera informal en gran parte del territorio nacional y que seguimos teniendo población expuesta a estas situaciones o expuesta a una circunstancia que es normal, como lo vimos, como lo mostró precisamente Carolina con el mapa de inundaciones, por ejemplo, en Arauca, en Casanare, prácticamente todo el departamento son humedales y estamos precisamente planificando por encima de esos humedales. Lo mismo pasa con la Mojana. La depresión Mamposina es una depresión. No entiendo por qué nos seguimos metiendo en una depresión y nos preocupamos porque se inunda la depresión. O nos deprimimos porque estamos en una depresión. Una depresión es eso. Y allí tenemos que aprender a planificar y allí no construir absolutamente nada que no sea sostenible o que no sea de largo plazo, entendiendo esa circunstancia. Eso es fundamental, que se siga haciendo y se siga entendiendo, no correr y no seguir exponiendo nuestra economía a esas circunstancias. Y para ir cerrando, yo creo que si fuera director de una corporación autónoma regional, yo me enfocaría muchísimo en ese sistema de información que se tiene. Se ha hecho grandes esfuerzos por recoger esa información, pero como lo dije, nadie mejor que la autoridad ambiental para levantar esa información de la dinámica precisa de los recursos naturales en su territorio. Yo me dedicaría fuertemente a ello, entendiendo que el riesgo es eso, es una posibilidad de que suceda algo positivo o negativo, no tenerle miedo. Cuando se estaba redactando precisamente este 1523 de 2012, gran parte se hizo porque a las autoridades ambientales les daba mucho miedo de decir que eran responsables precisamente de esto que yo estoy diciendo, y eso no debe ser así. Eso no debe ser así, es muy claro. Los códigos lo dicen, la ley lo dice, pero ustedes están haciendo un esfuerzo muy grande, tienen unos pocos recursos, y eso también es claro que se entienda. Los recursos de ustedes muchas veces no alcanzan precisamente para la determinación de esa información, pero sí pueden echarle mano a bastante información que tienen los propios estudios de impacto ambiental o la propia información que ustedes levantan en sus planes de desarrollo que hacen permanentemente. Y con la observación misma de sus mejores amigos, que son las comunidades en terreno, que son las comunidades en territorio. Una buena red de observadores de comunidades en terreno les puede ayudar muchísimo a complementar el sistema de información para evitar esos riesgos y para evitar, como ya lo han dicho, los desastres y el dolor, y además para aprovechar las oportunidades que se tienen. También es muy positivo nombrar ejemplos. Por ejemplo, cuando se implementó el proyecto de adaptación al cambio climático en el Cauca, en el río Piedras, con la comunidad de Puraceco, Conuco y Paletarana, en el macizo colombiano, me encontré hace poquito a la directora de la Fundación Río Piedras y me dijo, doctor Lozano, quiero contarle que fuimos los únicos municipios de Colombia que no tuvo que aplicar el decreto de multas por consumo exceso de agua en la época de sequía al principio de este año. Popayán fue el único municipio que no lo aplicó. ¿Por qué? Porque de manera muy sencilla y con poquitos recursos se restauró, se recuperó la cuenca abastecedora
del acueducto de Popayán, en donde aguas arriba, con los propios campesinos y la comunidad que, como ya lo dije, son uno de nuestros socios fundamentales, que lo entienden muy bien porque ellos viven directamente de estas circunstancias. Y ni se diga de los ejercicios que ellos también hicieron de prevención de deslizamientos, donde reubicaron muchas de sus viviendas, reubicaron sus escuelas, reubicaron inclusive las bocatomas que abastecen los acueductos veredales en su territorio. Y es eso, es lógica, es sencillamente entender que las circunstancias tienen un territorio y que no hay que tenerle miedo a esas circunstancias. Y lo digo por el tema sísmico, por ejemplo. El volcán Puracé está en permanente movimiento. Allá las comunidades, ellas consideran que no son vulnerables, que no es un peligro para ellas. Lo contrario, es su Dios, es su territorio, es la madre tierra. Y ellos diseñaron sus mecanismos de prevención de deslizamientos debido a los movimientos sísmicos, los incluyeron y los diseñaron pensando de que esa madre tierra pues se está moviendo y que está viva, que es dinámica. Y no le tiene miedo hoy día precisamente a esas circunstancias. Entonces es trabajar bastante también, mucho, que es algo que tampoco hemos hablado, del tema de educación. Y si llevamos precisamente todo ese ejercicio, lo podemos resumir en eso, en la educación, en un cambio cultural de Colombia frente a la prevención de riesgos, a no tenerle miedo al país, a no tenerle miedo a las circunstancias reales de nuestros territorios y a tomar decisiones inteligentes. Muchísimas gracias. Ricardo, muy bien Ricardo, muchas gracias. Muchos temas de reflexión me plantea, sobre todo en un tema que yo veo que liga muchas cosas, y es el tema de, como cierras, no tenerle miedo a la palabra riesgo, entender y conocer las circunstancias de la tierra, de mi territorio, y la probabilidad de que suceda algo, entender el riesgo también como una oportunidad de tomar decisiones frente a algo, como lo decíamos en algunos materiales de la unidad 2. Las oportunidades que plantea la amenaza, que el riesgo también tiene saldos positivos, y que en ese sentido las amenazas son circunstancias importantes. Creo que otro tema y punto importante es el asunto asociado con la información y clima, y la claridad frente al tema de variabilidad climática, y que, ojo, hay que entenderla, que no todo es niño y niña, que no es solo el tema de lo que sucede en el Océano Pacífico, sino que hay otros factores, y que las cuencas se secan no solo por niños, sino que tienen que ver con muchos otros aspectos. Otro rol importante de las corporaciones asociadas a la información e investigación sobre el ciclo del agua, más investigación, concentrarnos más en producir información desde las CAR, dónde y cómo producir información. El rol de conocimiento es muy importante, y no es solo si viene o no la niña, sino cómo está la variabilidad, empezar a profundizar mucho más en ese tema y aprovechar los largos periodos de lluvia, las oportunidades que nos dan los riesgos. Y eso implica necesariamente también empezar a revisar algunos proyectos, como tú señalabas, como el INAP, revisar también la relación directa del rol de las autoridades ambientales con la salud, volver a mirar las funciones de prevención y manejo de recursos naturales desde el Código de Recursos Naturales y los principios generales que nos da la Ley 99, el principio 9 sobre prevención de desastres como interés colectivo, el tema de la licencia ambiental como un instrumento de planeación que en ocasiones se nos olvida, que es también para tomar decisiones, el principio de precaución que nos dice no hay excusas para tomar decisiones, y que esas decisiones tienen que ver con muchos temas. De manera tal que hay muchos elementos que al final tú cierras con elementos de educación. Y agradeciéndote tu participación, yo quiero entrar con algunas preguntas particulares que le hacen a Carolina fundamentalmente, pero también por supuesto a la presentación que tú haces, Ricardo. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con si es posible, según la presentación de Carolina, que las corporaciones autónomas empiecen a contemplar costos de probabilidad de pérdidas y daños por escenarios de riesgos asociados a los proyectos de la CAR. Es decir, ¿qué opinión tiene Carolina sobre contemplar costos de probabilidades de pérdidas y daños por escenarios de riesgos asociados a proyectos de las CAR? Si eso es viable, ¿cómo lo ve? Y la segunda pregunta, también para Carolina, tiene que ver con su opinión respecto a la posibilidad de definir lineamientos o directrices nacionales o regulaciones sobre porcentajes de recursos de participación del Sistema General de Participaciones según competencias en riesgos. Y si habría que empezar a pensar entonces en incentivos a gestión frente a resultados, por ejemplo la disminución de vulnerabilidades locales
o los temas asociados a los proyectos que puedan definir desde la CAR. Entonces no sé quién quiera contestar. Hola. Sí, te escuchamos, Carolina. Ok. Pues digamos que frente a las dos preguntas que me hacen, igualmente pues hice una revisión rápida como de las conversaciones y las cosas del chat, así que si tú me permites quisiera después precisar en un par de comentarios, pero frente al tema de la necesidad de análisis de costo, de probabilidad de pérdidas y daños para proyectos de inversión que manejan directamente desde las corporaciones autónomas ambientales, pues uno lo que pensaría es que el reto de hacer ese ejercicio es un reto grande, pero la respuesta necesariamente en el mediano y en el largo plazo tendría que ser sí. Digo que es un reto grande porque nosotros sabemos que en términos de información, cuando ya estamos hablando de costos, de probabilidad de pérdidas y daños, frente a esos escenarios probabilísticos, sobre todo cuando se hace a nivel de proyectos de inversión, pues es bastante demandante, uno, y dos, en este momento el país, frente a algunos tipos de fenómenos, digamos que todavía no se ha dado a la tarea o a la discusión de definir cuáles deberían ser esos escenarios a futuro, y tal vez Ricardo lo mencionó en algún momento de su intervención, para poder nosotros trazarnos en el tiempo cuál debería ser ese punto en el cual deberíamos hacer ese cálculo de probabilidad. Y obviamente la diferencia en que tendremos si estamos hablando de una intervención para protección de una vía, o si estamos hablando de un tema de una boca toma, o si estamos hablando de otro tipo de intervenciones, digamos, mucho más complejas. Es decir, estamos haciendo análisis con pérdidas probables a 50 años, a 100 años. ¿Qué pasa también de cómo se van a incorporar otras variables frente a la incertidumbre por variabilidad climática? O sea, hay una cantidad de elementos que necesariamente van a incidir en esos costos y en esos cálculos de probabilidad, pero por lo menos a la tarea que sí nos deberíamos dar es avanzar en los análisis de riesgo. Y seguramente en otro momento pues podremos avanzar en lo que es esa evaluación del riesgo ya con cálculos probabilísticos. Yo lo mencioné en la presentación y sobre todo porque es una preocupación tanto personal como institucional, y es el tema de que, digamos, Colombia ha avanzado en la incorporación del tema del componente de riesgo y eso, pero en el tema de la inversión pública como tal estamos muy, muy crudos todavía. Es decir, el hecho de que no existan estos elementos mínimos de cómo se debe hacer un análisis de riesgo dependiendo de cada uno de los sectores es un tema que es muy preocupante. Nosotros vemos países como México, países como Perú, que si bien no tienen tan evolucionado la plataforma institucional o normativa, digamos que sí se han dado a la tarea de establecer esos mínimos para el país. Lo tenemos a nivel normativo, sí, pero pues finalmente hay que dar esa discusión, además porque sabemos que esa discusión pues va a incidir en cómo se toman esas decisiones de cuáles son las inversiones que se hacen en el territorio. Leyendo las preguntas del chat hay una aclaración que digamos me gustaría hacer sobre el tema de las inversiones, y es que digamos que en muchas ocasiones damos por sentado que los municipios pequeños, los municipios de categoría 6, son los municipios que menos están invirtiendo en el tema de gestión del riesgo. Y hago la precisión porque cuando hacemos el análisis de las inversiones por, digamos, por tipo de municipio, nos vamos a dar cuenta, una cosa que es muy obvia, es que los municipios de categoría especial, particularmente Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, pues obviamente son los que más están invirtiendo en gestión del riesgo. Y aunque hay una diferencia muy grande entre eso y el nivel que sigue, resulta que los municipios con menor población, es decir, municipios menores de 10.000 habitantes, categoría 6, y los de menores recursos propios, son los que más están invirtiendo en términos per cápita en gestión del riesgo. Son los que más están invirtiendo. Entonces, cuando hacemos el análisis de las inversiones nos vamos a dar cuenta que las menores inversiones se están concentrando en los municipios de categoría 4. Ahí es cuando uno piensa entonces frente a cuáles deberían ser esas estrategias que se hacen, y yo creo que coincido
exactamente en que todo este proceso de descentralización y muchas veces de las directrices que se dan desde el nivel nacional, pues obviamente están sobrecargando a los municipios frente al cumplimiento de lo que debe ser la gestión del riesgo. Y por eso pues obviamente la necesidad de que las estrategias de intervención desde el nivel nacional pues deberían responder precisamente a esas capacidades que se tienen desde cada uno de los municipios y pues diseñar estrategias que en realidad sean escalonadas y que respondan a esa realidad territorial. Ahí el hecho del tema de las economías de escala, sobre todo cuando estamos hablando de la necesidad de incrementar los recursos que se invierten en conocimiento e información, pues va a ser un tema fundamental, pues que se debería, digamos, explotar con mucho más detalle, pues para obtener costo-eficiencia en esos estudios que se hacen. Y finalmente, frente al tema de la importancia de cómo se debería hacer la reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, yo creo que esto es otro de los grandes, y no va a permitir decirlo, cuellos de botella a los que estamos enfrentados. Porque hemos tenido un Fondo Nacional de Calamidades que funcionó durante mucho tiempo y sabíamos cuál es ese enfoque. Con el cambio de la norma aparece el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que digamos está reglamentado y sigue funcionando, pero se tiene un compromiso, no solamente por la ley, sino también que incluso es una meta del Plan Nacional de Desarrollo, y es que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tiene unas subcuentas, 5 subcuentas, y entre esa incluye los dineros que deben ir destinados para el tema de conocimiento, para el tema de reducción, para el tema de la estrategia financiera, pero a este momento esas subcuentas no están reglamentadas. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no se ha tomado la decisión de cuáles deberían ser los criterios para distribuir cada uno de los recursos, en qué proporción debería ir para conocimiento, reducción, estrategias financieras, manejo. Y obviamente si eso no se ha hecho todavía desde el nivel nacional, pues difícilmente se está dando línea de cómo debería ser esa proporción que también uno la vea reflejada en los fondos territoriales de gestión del riesgo. Es una demanda que tiene el país, es una tarea que hay que dar en este momento, eso está en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y pues obviamente es una preocupación compartida, porque como ustedes ven, sí, hablamos mucho del tema de cambios de enfoque y eso, pero finalmente cuando nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo en la realidad, pues parece ser que seguimos estancados en lo mismo, con un enfoque bastante atencionista, pues que digamos tampoco nos está dando la posibilidad de avanzar o mejorar o finalmente ver en territorio materializado ese enfoque integral del que tanto, digamos, hacemos uso cuando estamos en otro tipo de espacios. Gracias, Carolina. Carolina, nos gustaría que nos compartieras tu presentación para poder colocarla en el aula. Ricardo, hay una pregunta, digamos, que ha suscitado dudas aquí en todos los participantes, y es el tema, que nos precises un poco más el tema de riesgo positivo. Digamos que hay una duda frente al tema de entender el riesgo positivo y las medidas de reducción. Se argumenta desde aquí, desde algunos participantes, que una cosa es diferente a reducir el riesgo y por lo tanto las pérdidas previsibles se sobredimensionan. ¿Tú nos podrías, digamos, argumentar un poco más la relación o lo que quieres decir con ese concepto de riesgo positivo en relación con el papel de la autoridad ambiental y en relación con los procesos de reducción, para, digamos, precisar algunos temas o generar el debate frente a los conceptos que existen en la Ley 1523? Ricardo. Sí, entendiendo la pregunta, me refiero a la primera parte de mi intervención, y era que entendiendo el riesgo como la probabilidad de que suceda algo positivo o negativo, si lo llevamos al tema de las lluvias, entonces, ¿cuál es el riesgo que llueva? ¿Cuál es la probabilidad que llueva? Eso no quiere decir que sea negativo. Entonces, a eso me refiero, y es que no necesariamente la manifestación de la naturaleza es negativa, y eso es lo que hemos divulgado permanentemente en nuestras presentaciones y en nuestros talleres y en nuestros temas, y es
y en los medios de comunicación también, y es que no hay espacio para la prevención o para el aprovechamiento de las oportunidades de que llueva. Y lo que dije, en el Chocó llueve, pero ¿quién aprovecha el agua lluvia como agua potable también? O sea, eso no se está haciendo. Colombia no está aprovechando de estar en una circunstancia tropical en la que llueve todos los días, no está aprovechando las oportunidades de tener lluvias todos los días, ¿no? A eso me refiero. Y es allí donde deberíamos concentrarnos y cambiar el chip de que la lluvia es un desastre. La lluvia no es un desastre, o que el agua es un desastre, o que de que llueva es un desastre. Eso no es así. Es un concepto mucho más urbano, ¿no? De precisamente que pues, las ciudades, o los que vivimos en las ciudades, pues no nos gustaría que lloviera, sino que estuviera haciendo un sol resplandeciente, cuando el agua viene desde de la montaña, del páramo, el agua no viene de la llave. Entonces, el que está en el campo, el que está rezando para que llueva. Entonces, eso debemos cambiarlo precisamente, sobre todo para los tomadores de decisiones que estamos en oficinas y que no entendemos de esa manera. Yo quería también hacer un complemento en el tema de costos. Claro que sí, los costos por pérdidas deben hacerse también en los proyectos y las corporaciones precisamente tienen esa responsabilidad. Deberían estarlos haciendo. Porque no es el costo luego de levantar lo que se perdió, no, sino el costo-beneficio de diseñar un proyecto, que es algo que tampoco estuvimos acostumbrados a hacerlo. Cuando hablamos de adaptación a cambio climático, al clima, o a esas circunstancias actuales, es eso, es precisamente adaptación del tesorero o del secretario general de la Corporación Autónoma Regional. ¿Para qué? Para que esos recursos, que son pocos o los que son muchos, pues que sean usados de manera muy eficiente, evitando las pérdidas posteriores de unos gaviones o de una infraestructura que se está haciendo, que se está diseñando por parte de la corporación, o que inclusive está licenciando cuando le solicitan precisamente las intervenciones en cuencas o en permiso para aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, ese ejercicio de valoración debe hacerse entendiendo que es el primer paso de la adaptación de las autoridades en sus territorios. Y también leyendo los comentarios del tema de la formación a los jueces, claro que sí, es fundamental hacerse. Inclusive esa tarea en esa época de la niña 2010, 2011, la niña 2011, 2012, pues ese ejercicio se intentó hacer desde el Ministerio de Justicia y era toda esa formación de jueces que de alguna manera existen, por eso en la Universidad de Externado. Yo dicto clase en el Externado precisamente en Derecho Ambiental de Cambio Climático y allí más de 40 alumnos permanentemente tenemos que vienen de todas partes del país, jueces de todas partes, procuradores, fiscales, contralores, se están formando en estos temas también, ¿no? Pero sí es muy importante que se entienda que sí tenemos todos una responsabilidad, que nadie está culpando al uno del otro, pero que sí todos lo tenemos y que con esa información, como lo dije, si la administramos muy bien, pues podríamos resolver los problemas. Ricardo, Carolina, muchísimas gracias por su participación. Yo quisiera, antes de cerrar el tema, digamos, por la cantidad de asuntos y temas que se han propuesto y el debate permanente, porque esto es un debate permanente en cada uno de los webinars y espacios académicos, invitarlos a ustedes en un minuto que me pudieran hacer una reflexión final sobre los temas que se han planteado: costos financieros, temas de conceptos, desastres, vulnerabilidades y la problemática asociada a variabilidad climática. En un minuto, y para una recomendación a autoridades ambientales que los están escuchando desde diferentes partes del país, ¿qué conclusión podrían ustedes plantear en aras de seguir recomendaciones, lineamientos y propuestas desde los niveles territoriales? Si quieres, arrancamos con Carolina. ¿Sí? Carolina, Ricardo. Bueno, lo que yo diría en resumen es que esto lo tenemos que llevar a un trabajo permanente de cambio cultural, de pasar de la atención a la prevención, que tenemos que salir de aprovechar el tema de los desastres precisamente para transmitir este conocimiento. No debe ser al revés, de la prevención. Cuando yo estuve director general del IDEAM,
Los micrófonos los tuve abiertos permanentemente para la prevención y eso fue reconocido posteriormente. O sea, yo tuve un año para anunciar a la niña y luego se vieron, a pesar de los desastres que se tuvieron, la gente reconoció que ese ejercicio de prevención se hizo. Entonces, yo sí los invito a ustedes que están en las autoridades ambientales o que trabajan en el Sistema Nacional Ambiental a que insistan en sus jefes o en su trabajo en el tema preventivo. Los micrófonos los tienen abiertos en los diferentes medios de comunicación. Yo también inclusive puedo aportar muchísimo en ese ejercicio. Trabajo para El Espectador, trabajo para El Colombiano. Los medios permanentemente ahora están muy asiduos de generar más información, de divulgar mucha más información científica que las propias corporaciones. Muchas tienen grandes ejercicios muy interesantes, muy buenos. Conozco muchos ejercicios de muchas corporaciones que hoy día han avanzado en levantamiento de esa línea base ambiental, de esa estructura ecológica principal tan necesaria para la planificación de los territorios. Así que esos ejemplos están y yo creo que es el momento de seguirlos divulgando y cambiar la cultura en nuestro territorio por algo más, menos triste y algo con más esperanza. Gracias, Ricardo. Carolina, tu reflexión en un minuto final. Bueno, creo que el tema de los compromisos y las responsabilidades está dado. El tema de los recursos que se invierten desde las corporaciones autónomas es clave, sobre todo siempre y cuando eso se haga con una línea estratégica coherente y de mediano plazo, es decir, que en cada uno de los planes de acción de las corporaciones y en el momento en que se están haciendo la priorización de las inversiones, obviamente haya un recurso destinado, por ejemplo, a la importancia del tema del conocimiento del riesgo y a la importancia que se hacen en esas inversiones de reducción. El tema de la inversión es fundamental, sobre todo cuando es una inversión que se hace con ese enfoque de gestión de mediano plazo. Y otra invitación que es particularmente enfocada a ese rol que tienen las corporaciones autónomas es un poco también incentivar ese cálculo que debemos hacer de los costos económicos por el tema de bienes y servicios ambientales a razón de los desastres. Y es una invitación para que se hagan ese tipo de ejercicios, no solamente por la pérdida del bien, sino incluso lograr saber en términos de restauración y en términos de mediano plazo cuánto le cuesta eso al país, porque cuando logramos hacer esos cálculos y esas proyecciones y vemos eso cómo incide en realidad en los puntos del PIB, yo creo que es una manera muchas veces eficiente de hacer llamado desde lo político para poder lograr incentivar otras estrategias desde un enfoque proactivo y digamos preventivo de lo que es la gestión del riesgo. Ricardo, Carolina, muchísimas gracias a nombre del Ministerio de Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por atender esta invitación. Seguimos en debate permanente en esta aula. Nuestro próximo webinar va a ser sobre herramientas y sistemas de información y los retos de cambio cultural, prevención, comunicación, planes de acción, recursos, cálculos de costos económicos y sí, bienes y servicios ambientales, restauración, son retos que asumiremos y estaremos planteando dentro de los debates. De nuevo, muchísimas gracias por su participación, sus ideas, sus debates, sus precisiones y lineamientos enriquecedores para fortalecer el papel de nuestras autoridades ambientales en la gestión de riesgos de desastres. Muchas gracias a todos y todas y muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que tengan feliz noche. Bueno.